La guerra sería el destino de una generación de judíos de Palestina, la tierra de Israel. Ellos y sus padres lucharon durante medio siglo movidos por el sueño de la soberanía judía. Y a ellos se unieron judíos de países árabes y supervivientes de la tragedia europea que vagaban en busca de una tierra a salvo de persecuciones. Egypt, no. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Palestina estaban decididos a establecer un Estado. La primera manifestación de la soberanía judía en la tierra de Israel en 2000 años. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para establecer dos estados, uno judío y otro árabe, en una Palestina dividida. Los árabes juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso con la guerra. Este documental es la historia de esa guerra. Israel, el nacimiento de una nación. Primera parte. Esta es la tierra de Israel, también llamada Palestina desde la conquista romana 2000 años antes. Un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 de ancho, por el que se ha luchado durante siglos. Y por el que se lucharía otra vez. La partición daba a los judíos de Palestina un pequeño estado en la tierra de Israel. Áreas de población predominantemente árabe se convertirían en parte del Estado árabe, incluyendo la mayor parte de Galilea. Zonas de mayoría judía seguirían siendo judías, incluso el Negev. Jerusalén, en el centro del mapa, sería internacionalizado. Los ingleses habían conquistado Palestina durante la Primera Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones había autorizado un mandato británico para gobernar el país. Palestina no parecía un territorio bajo mandato, sino parte del Imperio Británico, un imperio bajo estado de sitio después de la Segunda Guerra Mundial, con los pueblos luchando por su independencia. Los ingleses habían gobernado Palestina durante 30 años. Se establecieron más de 30 fuertes británicos por todo el país para controlar carreteras y cruces estratégicos. Los fuertes se construyeron en 1936 contra la revuelta árabe. En 1948, cuando los británicos preparaban la retirada, fueron escenario de cruentas batallas por su control entre árabes y judíos. Este fuerte de Getzer estaba localizado cerca del ferrocarril que cruza el río Jordán, que unía Palestina con Transjordania y Siria. Este era el fuerte policial de Latrun, en el centro del país, que dominaba la entrada al desfiladero que conducía a Jerusalén desde la llanura costera. La población judía de Palestina era de solo 600.000 personas cuando comenzó la Guerra de la Independencia. Pero de esa pequeña comunidad surgió un grupo de personajes de excepcional valor. Era una generación de la que se esperaban granjeros y agricultores, pero se hicieron líderes en una serie de tumultuosos acontecimientos. David Ben Gurión era el jefe de la agencia judía y llegó a ser primer ministro de Israel. Yigal Allon era un audaz comandante militar, un israelí nativo. Su colega Isaac Rabin también era israelí. Yigal Yadin fue un admirable estratega que se convirtió en jefe del Estado Mayor y más tarde en famoso arqueólogo. Moshe Dayan también dejó huella en la Guerra de la Independencia israelí. Fue soldado y hombre de Estado. Menachem Begin fue el cabecilla del Irgun,
empeñado en la causa de la soberanía judía de todo el territorio, no de la partición. Los judíos de Israel estaban divididos en una serie de ejércitos o agrupaciones militares. Todos ellos habían sido clandestinos durante el mandato británico, entrenados a escondidas de la policía inglesa. La Haganá era el más fuerte de los ejércitos anteriores al Estado. Dependía del jefe de la agencia judía, David Ben Gurion. Cuando comenzó la guerra, la Haganá contaba con 32.000 soldados registrados y 13.000 armas, en su mayoría fusiles. La Haganá tenía munición para 3 días escasos de lucha. El Palmaj era una unidad de comandos de élite que reclutaba a sus miembros en las cooperativas agrícolas o kibutzim. También era parte de la Haganá, pero tenía un mando semi-independiente. En vísperas de la guerra, el Palmaj tenía 3.000 combatientes en sus filas. El Etzel o Irgun era una fuerza de extrema derecha, implicada en acciones terroristas contra británicos y árabes. Contaba con unos 2.000 hombres. Después de la decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina, el sueño del Estado judío de la tierra de Israel estaba amenazado por la dura realidad de las armas. 3 días después de que francotiradores árabes atacaran un autobús civil en la costa mediterránea matando a 5 judíos, los árabes asaltaron el centro comercial judío en Jerusalén a las afueras de la puerta de la antigua Jaffa, provocando el caos y la destrucción y reduciéndolo a cenizas. No hubo muertos, pero la población judía quedó conmocionada. En Jerusalén, las comunidades árabes y judías estaban a punto de entrar en guerra. Las patrullas británicas pretendían asegurar la paz y el orden. Mientras tanto, los ingleses formulaban planes secretos para su salida del país. El líder de los judíos palestinos era David Ben Gurion. Era respetado y temido entre sus colegas. Ben Gurion quería luchar contra los árabes, frenar el poder del disidente Irgun y forjar una nación judía. Su visión de un Estado democrático judío y su estrategia para conseguirlo determinó la lucha de los nuevos israelíes contra sus enemigos. Según los patrones militares convencionales, algunas de las decisiones de Ben Gurion resultaron insólitas. Estaba decidido a proteger Jerusalén, símbolo histórico y religioso del Estado y la nación judía, y a hacerlo contra la opinión militar. La ciudad estaba lejos de la llanura costera, sujeta al asedio árabe y muy difícil de defender. Ben Gurion también se había comprometido a defender todos los asentamientos judíos. Al sur de Jerusalén estaba Gush Etzion, un grupo de 4 pequeñas cooperativas agrícolas, o kibutzim, con solo unos cientos de residentes. Gush Etzion estaba fuera de la frontera del Estado judío, en el plan de partición de las Naciones Unidas. A principios de enero, un oficial del Palmaj, Uzi Narkis, se convirtió en comandante de Gush Etzion. Enseguida, cuando vi aquel cerco, comprendí que estaban sentenciados. No había ninguna posibilidad de que sobrevivieran los 4 pequeños kibutzim que ya estaban sitiados. Los convoyes procedentes de Jerusalén debían cruzar una serie de pueblos y carreteras controladas por los árabes. A los pocos días de la llegada de Narkis, los habitantes de los pueblos vecinos atacaron el asentamiento. Fue la mañana del 14 de enero. No creo haber visto tantos árabes en ese valle de ahí, llamado el Valle de los Bendecidos. Cientos, miles de ellos se movían lentamente hacia Kfar Etzion.
Narkis recibió un mensaje por radio de un kibutz cercano de que los árabes habían parado a desayunar antes del asalto. Esa pausa le dio la oportunidad perfecta y autorizó el ataque. El pelotón del Palmaj les sorprendió en mitad del desayuno. Les rodeó y les atacó. Todos se retiraron. Hubo muchos muertos y heridos. Ese fue realmente el comienzo del ataque. Los soldados judíos estaban escasos de armamento y munición. Narkis solicitó ayuda al centro de mando del Palmaj en el kibutz Ma'ale HaHamisha. Se autorizó una misión especial. El 15 de enero por la noche, 35 hombres, incluyendo muchos estudiantes de la Universidad Hebrea, se dirigieron a pie por las colinas para llevar refuerzos a los defensores de Etzion. No tenían radio. Un árabe con el que se encontraron les indicó mal y movilizó a los lugareños contra ellos. Murieron los 35. Los árabes de los pueblos limítrofes se congregaron para ver a los muertos. Estas fotografías fueron tomadas después por fuerzas israelíes. Los cuerpos estaban mutilados. Fue muy duro. Los árabes y los palestinos estaban en guerra. Pero nadie entendía por qué habían tenido que mutilar al enemigo. La matanza de 35 hombres llevó a los hogares la realidad de una guerra sucia con los judíos palestinos. El entierro fue lúgubre. Las imágenes de los cuerpos mutilados no fueron mostradas al público. El jefe civil del kibutz, Fared Zion, era David Ben David. Fue un golpe muy duro. Temíamos que el destino de esos 35 hombres pudiera ser también el nuestro. Había muchas opiniones. Algunos eran fuertes, otros no lo éramos tanto. Pero tuvimos la sensación de que nos esperaba un destino muy duro. En febrero, quizá por primera y única vez, Ben Gurión autorizó una retirada de un asentamiento. Esta es la colonia juvenil de Ben Shemen, situada cerca de la ciudad árabe de Lod y fuera del Estado judío, según la partición de las Naciones Unidas. Este documento, inédito hasta hoy, fue tomado por uno de los profesores de Ben Shemen y guardado en un cajón durante 50 años. Los jóvenes eran supervivientes del Holocausto. Soldados británicos y de la Haganá los acompañaron. Viajaron a Far Bitkin, un pueblo de la costa mediterránea en territorio judío, donde esperaban encontrar refugio. La batalla también se desarrollaba al norte del país. Las ciudades septentrionales estaban mezcladas, incluyendo judíos y árabes. Haifa, en la costa, era el principal puerto del país y seguía bajo control británico. Los ingleses usaban su poder para contener la emigración judía. Aunque la mayor parte de Galilea la ocupaban pueblos árabes, los kibutz israelíes estaban diseminados por toda la zona. Un ejército de liberación árabe operaba con el respaldo del ejército sirio. Controlaba las llanuras del norte. El 16 de febrero atacaron Kiryat Zevi, un kibutz religioso en el valle del Jordán. Los judíos sofocaron el ataque. Murieron un judío y 40 árabes. Para guardar las apariencias, los árabes reivindicaron la victoria alegando haber matado a 300 judíos. En Jerusalén también había un frente abierto. El 22 de febrero hubo una gran explosión en la calle Ben Yehuda. 47 judíos murieron y 130 resultaron heridos. Los judíos se enfurecieron.
Sospechaban la implicación de desertores del ejército británico que ayudaban a los árabes a colocar bombas. El 11 de marzo hubo otra explosión, esta en un edificio de la agencia judía en el centro de Jerusalén, de hecho, la sede del gobierno judío. Un antiguo empleado árabe del consulado de los Estados Unidos dejó un coche bomba en la entrada. La explosión mató a 12 judíos. Los pueblos árabes que rodeaban Jerusalén suponían un cerco sobre la ciudad, aislándola de la costa. Los árabes podían hostigar y atacar convoyes, provocando heridos y muertos. Un grupo del Palmaj recibió la orden de ocupar la carretera a Jerusalén. Tzipi Nerilla, una enfermera de 17 años, era miembro de la brigada. Los árabes esperaron allí, en esa colina de abetos. Habían informado a los pueblos de la zona de nuestra llegada, entre ellos a Bet Mahsur, a Saris y a otros pueblos árabes. Esperaron arriba hasta que aparecimos. Entonces bajaron hasta la carretera disparando a los neumáticos. Se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo porque caían sobre nuestros convoyes. Cada intento era una aventura desesperada. Detuvieron a unos cuantos convoyes, saqueándolos y matando a sus ocupantes. Murieron muchos judíos. Algunos lograron pasar. El mito y la leyenda crecieron mientras se intensificaba la batalla. Un joven poeta escribió: los convoyes atraviesan la ciudad. Nuestros muertos se apilan a ambos lados de la carretera. El esqueleto de hierro está tan mudo como mi amigo Bab el-Wad. Recordad siempre nuestros nombres. Bab el-Wad, en la carretera a la ciudad. Los esqueletos de hierro permanecen en la carretera de Jerusalén como recordatorios de la batalla. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos europeos habían intentado desesperadamente entrar en Palestina, pero se veían bloqueados por las restricciones británicas. Muchos de esos judíos eran supervivientes del Holocausto. No soñaban solo con un refugio en Israel, sino con una vida a salvo en un Estado judío. La vigilancia británica de la costa palestina era constante. Aunque los ingleses consiguieron entorpecer el paso a los judíos, provocaron en los refugiados una mayor determinación por alcanzar la tierra que consideraban su hogar. El barco de la Haganá, una Fraid, sin temor, fue uno de los que detuvieron. Sus pasajeros fueron enviados a campos de detención en la isla de Chipre, a 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, algunos judíos europeos ya habían logrado burlar la vigilancia británica. Entre ellos estaba uno de los pocos que sabían cómo disparar una ametralladora, un superviviente del Holocausto, partisano en los bosques de Polonia, que después había entrenado a otros en el campo de desplazados de Bergen-Belsen. Su nombre, Menahem Ullman. Decidí venir aquí para crear un país, para casarme y criar a mis hijos. Un país para mí y para todos los descendientes de los muertos en el Holocausto europeo. Esta batalla iba a ser como la del gueto de Varsovia. No había posibilidad de huir, pero teníamos que luchar. Abril de 1948 sería conocido como el mes cruel, un mes que determinaría el rumbo de la guerra. Dentro de Jerusalén se luchaba por el control de cada barrio. Había victorias judías, pero también muchas bajas. Se estrechaba el cerco árabe a Jerusalén. Los judíos de la ciudad apenas tenían algo para comer o beber. Cada gota de agua era un bien preciado. Se estimó que solo había alimentos para 2 semanas. Disparaban proyectiles desde la ciudad antigua y los pueblos árabes de los alrededores. Habían ocupado zonas judías, pero no había contigüidad territorial, dificultando así la defensa.
El barrio hebreo de la ciudad antigua, poblado en su mayoría por judíos, se reforzó con hombres de la Haganá y el Palmaj. En el extrarradio de Jerusalén, pobladores y tropas irregulares árabes rodeaban la ciudad, asaltando los convoyes de abastecimiento. Los judíos sufrieron terribles pérdidas. Menachem Ullman fue testigo presencial. Tengo recuerdos de muertos, de vivos, de sacrificio, patriotismo, de gente unida, preparada para cualquier eventualidad. El nombre de la acción era Muerte o Victoria. A principios de abril, el Palmaj, emplazado en las colinas, planeaba un ataque para liberar el pasillo de Jerusalén y permitir el abastecimiento a la ciudad. Estas secuencias muestran a los soldados árabes preparándose para la batalla en una de las colinas. El cámara los acompaña en su ataque. Practican la toma de un asentamiento judío cercano a Jerusalén. Todos los pueblos que la rodeaban eran cruciales para el control de la ciudad. A pocos kilómetros de las afueras de Jerusalén se levanta esta gran colina que domina toda Judea hasta el mar Mediterráneo. Llamada el Castel o Castillo, conserva los restos de un fuerte romano y luego cruzado. El control árabe de esta colina aisló el Jerusalén judío de la costa. El 3 de abril, fuerzas judías tomaron la colina. Pero tras 6 días de combate, fueron rechazados. Su última orden fue una advertencia. Todos los soldados deben replegarse. Todos los comandantes cubrirán su retirada. La tarde del 8 de abril, los judíos mantenían la colina, aunque miles de árabes irregulares estaban cada vez más cerca. Uno de los jefes de pelotón del Castel era Menachem Ullman. El que tomara el Castel controlaría la zona. El comandante árabe palestino era Abdul Qader Husseini. Envió miles de soldados. En el último ataque llegaron hasta la cerca porque nos estábamos quedando sin munición. Antes de llegar ya creían estar dentro, pero entonces nosotros les hicimos retroceder. Media hora después llegó un jeep de las Naciones Unidas. Quería ver a nuestro comandante. Nos dijo, no sabéis a quién habéis matado. Abdul Qader Husseini estaba muerto allí, en la carretera. Al día siguiente ofició un masivo funeral por Husseini en Jerusalén, en el Monte del Templo, zona llamada por los árabes Haram el-Sharif, el noble santuario. La muerte de Husseini sembró la desilusión entre las filas árabes. Habían matado a su mejor comandante. El mismo día del entierro, el 10 de abril, los árabes se enfrentaron a otro desastre de profundos efectos políticos. Fuerzas judías del Irgun atacaron y tomaron el pueblo de Dir Yassin. Pero hubo más de 200 árabes muertos, muchos de ellos mujeres y niños. El mando judío estaba aterrorizado y negó su implicación en el ataque. Los árabes abandonaron sus hogares y huyeron con la esperanza de regresar después, tras el ejército árabe conquistador. El principal objetivo árabe era el barrio hebreo de la ciudad. Los judíos habían vivido allí cientos de años a pocos metros del Muro de las Lamentaciones. El bombardeo árabe era continuo. El 13 de abril alcanzaron una guardería y 20 niños resultaron heridos. El sitio continuaba. Las penalidades dentro del barrio se intensificaban. Los bombardeos también. El hospital Hadassah en el monte Scopus, junto al Monte de los Olivos y la Universidad Hebrea, estaba conectado con el resto del Jerusalén judío por una estrecha carretera que cruzaba el barrio árabe. Hadassah era el principal hospital judío de Jerusalén.
Amparado por una organización de mujeres americanas, atendía tanto a judíos como árabes, pero no había inmunidad para la violencia. El 14 de abril un convoy judío recorría esta carretera. Transportaban médicos, enfermeras, suministros médicos y pacientes al hospital Hadassah. Pistoleros árabes abrieron fuego inmovilizando la columna. Mataron a 77 judíos. Una joven americana escribió en su diario: todo Jerusalén vaga preguntándose, ¿habrá un final para todo esto? En el norte del país, las colinas de Galilea eran tan fértiles a mediados de abril de 1948 como hoy. Los agricultores, árabes y judíos, querían recoger sus cosechas antes de que estallaran hostilidades a mayor escala. Los ingleses tenían previsto evacuar las comisarías de la zona, pero no se ponían de acuerdo en la fecha. Mientras los árabes planeaban su ataque, las reuniones de emergencia se repetían en el kibutz. Ben Gurión dio la orden de proteger todos los asentamientos judíos. El 15 de abril, a pesar de la violencia de los ataques árabes, no habían perdido ningún asentamiento judío. El 15 de abril los ingleses evacuaron los fuertes de Safed y Nevi Yucha, puntos estratégicos para controlar la Galilea oriental. Este comando de élite preparó un ataque sorpresa sobre dos flancos a Nevi Yucha. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida. El ataque fue rechazado. El Palmaj fue derrotado por primera vez, un fracaso que minó la moral judía. Yair Parag fue uno de los combatientes. En una noche mataron o hirieron a la mitad de los nuestros. 22 personas procedentes principalmente de un grupo que vivía en el kibutz y que pertenecían al mismo movimiento juvenil. Por todas partes se sucedieron los éxitos. El 18 de abril los ingleses evacuaron el fuerte policial de Tiberíades. Después de los ataques árabes, las fuerzas judías cortaron la ciudad en dos. Los civiles huyeron, dejándola bajo control judío. Unos días después, con los británicos planeando secretamente su marcha final desde Haifa, la Haganá decidió tomar la ciudad y abrir su puerto a la inmigración judía. En la batalla por Haifa, las fuerzas árabes y judías estaban igualadas, unos 600 hombres en cada bando. Al amanecer del 20 de abril, la Haganá lanzó un ataque en tenaza sobre el barrio árabe, desde el puerto y desde la parte alta de la ciudad. La Haganá pidió que la población árabe permaneciera en Haifa, pero la mayoría de los civiles huyó dejando la ciudad a los judíos. La lucha fue encarnizada. Las fuerzas judías lograron un sorprendente triunfo. Hubo muertos en ambos bandos. La batalla terminó el 22 de abril con victoria judía. Cuando los jefes árabes abandonaron Haifa, dijeron a los judíos: no os reconocemos y regresaremos cuando ya no estéis aquí. El 24 de abril, los ingleses evacuaban la comisaría de Semach en el extremo meridional del mar de Galilea. Los judíos se hicieron con ella. Unos días después, a escasos kilómetros al sur, el escenario de la batalla sería el fuerte policial cerca del kibutz Getcher. Mientras lo evacuaban los ingleses, los judíos del kibutz Getcher tomaron el fuerte. Getcher significa puente, y 3 puentes cruzaban el río Jordán, uno de ellos de la época romana. El ferrocarril Haifa-Damasco cruzaba el puente turco. La estación de ferrocarril cercana y los puentes eran puntos estratégicos que controlaban el cruce entre Transjordania y Palestina. De repente, el 27 de abril, la Legión Árabe Jordana, un ejército regular bien armado y entrenado por los británicos, apareció en la orilla jordana del río. Los jóvenes y mujeres de Getcher, que apenas superaban los 30 años de edad, tenían un entrenamiento militar limitado. Los niños del kibutz ya habían sido evacuados. En una reunión se decidió que un miembro de cada pareja con hijos huyera del lugar por su seguridad. Entre ellos estaba Dubi Bar.
Decidimos que uno de los padres de cada familia con hijos debería irse para que los niños no se quedaran huérfanos de los dos padres, en todo caso solo de uno. Decidimos que sería mejor que se fuera la madre. Pero en algunos casos, la madre era más importante para la defensa del lugar que el padre. La decisión fue que el miembro más importante para la defensa del lugar se quedara aquí. Enfrentándose a una decidida resistencia, la Legión Árabe se replegó. Las fuerzas de la Legión Árabe de Getzer fueron transferidas al frente de Jerusalén. Las escaramuzas por toda la ciudad ya habían decidido el perfil de los barrios de Jerusalén. Los judíos, desprovistos de alimentos y munición, decidieron continuar el ataque para conectar los barrios judíos. El 29 de abril, fuerzas judías atacaron el barrio de Katamon. La clave de la batalla fue el monasterio ortodoxo griego de San Simón, tomado por tropas del ejército iraquí. Los judíos aseguraron la posición, convirtiendo el monasterio en un puesto de mando. Los judíos controlaban ahora la parte occidental de la ciudad, aunque el barrio hebreo de la ciudad antigua seguía cercado. El 26 de abril comenzó la batalla por Jaffa, una ciudad portuaria cercana a Tel Aviv. Jaffa era parte de la zona incluida en el Estado árabe en el plan de partición de las Naciones Unidas. Las fuerzas del Irgun abrieron el camino en un ataque coordinado con la Haganá. El bombardeo británico de Tel Aviv y un ataque aéreo sobre la cercana Bat Yam debían ayudar a los árabes. Los soldados británicos abrieron fuego sobre los judíos que amenazaban con provocar la caída de esta crucial ciudad árabe. El 11 de mayo los judíos habían ganado. Los árabes huyeron en masa de Jaffa. De 70.000 residentes, solo 3.000 permanecieron en la ciudad. Casi simultáneamente, la lucha por el control de la Galilea Oriental en el norte del país alcanzaba su punto álgido. Los árabes de Safed tenían fama de ser duros combatientes. Cuando los ingleses evacuaron la ciudad a mediados de abril, una unidad del Palmaj se había infiltrado en el barrio judío en la parte alta de la ciudad. Hubo un punto muerto durante varias semanas. Atacamos sin éxito. La moral estaba muy baja. La gente de Safed nos gritaba, nos preguntaba por qué les habíamos hecho eso. Podíamos habernos rendido a los árabes y ellos habrían sobrevivido, pero ahora los masacrarían. El comandante del Palmaj, Yigal Alon, atravesó las líneas árabes para organizar un ataque. Comenzó la noche del 10 de mayo. Por la mañana Safed estaba vacío. 15.000 árabes abandonaron el pueblo en una noche y Safed estaba en nuestras manos. En Tel Aviv, los dirigentes judíos estaban cada vez más decididos a declarar un Estado. Temían una invasión del ejército regular árabe. Había una posibilidad para detener la masacre: convencer al rey de Transjordania, Abdullah, para que se retirara de la coalición de ejércitos árabes. Ben Gurión designó a Golda Meir como emisaria secreta. Se infiltró con un pequeño grupo a través de territorio controlado por árabes. Hicieron muchos esfuerzos de última hora para evitar la guerra. El 10 de mayo Golda Meir llegó al río Jordán y, disfrazada de árabe, cruzó el río para reunirse con el rey Abdullah en su palacio de verano de Chunek. El rey dijo que no habría guerra si los judíos accedían a no declarar el Estado y detenían toda futura inmigración judía. Era inaceptable. Decenas de miles de supervivientes del Holocausto esperaban entrar en Palestina. Si su majestad quiere la guerra, dijo Golda Meir, habrá guerra. Y añadió, quizá volvamos a encontrarnos pronto, después del establecimiento del Estado. A punto de declararse el Estado, los árabes reanudaron los ataques sobre el aislado kibutz judío de Faret Zion, al sur de Jerusalén. Los heridos fueron trasladados al kibutz vecino. Árabes irregulares entraron en el Faret Zion y aniquilaron a todo el que encontraron. Poco después, la Legión Árabe de Transjordania expulsó a los irregulares y tomó los asentamientos judíos vecinos. Cuando se creó el Estado judío, nosotros fuimos los últimos en salir del kibutz de Gush Etzion y nos hicieron prisioneros de guerra.
El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en Estado. Ahora había una soberanía judía sobre parte de Israel, después de 2000 años de diáspora. La felicidad recorría las calles de Tel Aviv y Jerusalén. La alegría del presente ocultaba los peligros futuros. El 15 de mayo, aviones egipcios atacaban Tel Aviv. Los daños ocasionados el primer día de guerra total fueron considerables. Un Spitfire fue derribado. Los árabes habían demostrado que sus cazas podían llegar a los centros de población judíos. La opinión militar fue unánime. El Estado no sobreviviría. El mariscal Montgomery, que había mandado a los victoriosos ejércitos aliados en el norte de África y Europa, dijo que el Estado de Israel sería derrotado en 2 semanas. Los árabes amenazaban a Israel por todos los frentes. Al sur, el ejército egipcio preparaba un ataque a gran escala sobre Tel Aviv y Jerusalén. En el centro, la Legión Árabe Jordana ya estaba en Jerusalén y reforzaba sus tropas. El ejército iraquí se unió a la contienda. Al norte, los ejércitos sirio y libanés se preparaban para la invasión. El 15 de mayo, los sirios se prepararon para el ataque en el extremo meridional del mar de Galilea. Avanzaron durante la noche. Los 2 asentamientos judíos más cercanos habían sido evacuados. En Semach, 42 judíos defendían la antigua fortaleza británica. Lucharon durante 2 días hasta que murieron. En Tel Aviv, David Ben Gurión ordenó a Moshe Dayan dirigirse al norte con estas palabras: protege los asentamientos del Valle del Jordán. Dayan reunió las fuerzas para la defensa, pero estaban desesperadamente escasos de armas y munición. A las 4:30 de la madrugada del 20 de mayo, el ejército sirio atacó de Ganya con tanques y lanzallamas. Comenzó una sangrienta batalla. Los sirios estaban a punto de vencer cuando, a mediodía, 2 piezas de artillería israelí que acababan de llegar al puerto de Tel Aviv abrieron fuego. El efecto fue inmediato tanto física como psicológicamente. Los sirios se retiraron. De Ganya se había salvado. Un sentimiento de alivio recorrió el nuevo estado. Los ejércitos regulares árabes podían ser derrotados. Israel podía sobrevivir. Las piezas de artillería eran de fabricación francesa. El mando septentrional del Haganá solo tenía 2 y demostraron ser de un gran valor. Al sur de Deganya, los habitantes del kibutz de Getzer estaban recibiendo refuerzos del Haganá. Habían pasado 2 semanas entrenándose. Tenían más armas y munición que antes. Pero confirmando sus peores miedos, una fuerza del ejército iraquí apareció en la orilla jordana del río, donde la Legión Árabe había acampado 2 semanas antes. El 16 de mayo los iraquíes volaron la puerta y un vehículo armado entró en el centro del fuerte. Fue rápidamente destruido por los israelíes. El fuerte de Getzer estuvo sitiado durante 7 días. Los habitantes de los kibutz y los soldados israelíes aguantaron contra todo pronóstico. El 7º día, las 2 piezas de artillería israelí que había defendido con éxito de Ganya llegaban al sur. Abrieron fuego y los iraquíes huyeron. Al sur del país, en el desierto del Negev, los israelíes tenían varios asentamientos. Mantener el suministro de agua era crucial. Los egipcios esperaban escasa oposición de las fuerzas israelíes. El ejército egipcio decidió hacer un ataque masivo sobre 2 flancos para cortar el país en 2. Una fuerza avanzaría por las montañas de Judea para tomar Jerusalén desde el sur, privando al rey Abdulá de Jordania del control exclusivo de la ciudad. La fuerza principal avanzaría a lo largo de la costa hacia Tel Aviv.
Esta recreación del campo de batalla recuerda a los 100 hombres y mujeres que aguantaron heroicamente el ataque de las fuerzas egipcias durante 5 días. El 19 de mayo los egipcios atacaron Yad Mordecai al sur de Tel Aviv. La defensa se enfrentó a infantería, tanques, artillería y aviones. El segundo día de batalla habían muerto 18 hombres. El tercer día el kibutz dio señales de que los hombres estaban próximos al agotamiento. Uno de los comandantes del amenazado kibutz era Munio Brandwein. Nos atacaron con artillería, aviones y morteros. Su infantería avanzó hasta colocarse a 150 metros. Abrimos fuego y atacamos. Ellos habían tenido muchas bajas y retrocedieron. Pensamos que se habían retirado todos. En esos 2 días sufrimos 18 bajas. Llegaron refuerzos, pero tras 5 días de intensa lucha, el kibutz tuvo que ser abandonado. Esos 5 días proporcionaron un respiro esencial, gracias al cual se pudieron enviar armas y refuerzos al norte para la defensa de Tel Aviv. Murieron amigos, gente con la que había crecido, a la que conocía desde mi juventud. Sus hijos y mis hijos habían jugado en la misma habitación. Era un problema espiritual. ¿Cómo podíamos soportar lo que estaba ocurriendo? Pero preferí calmarme, tenerlo todo bajo control porque había que actuar contra el invasor. Los egipcios creyeron que la conquista de Yad Mordecai sería una gran victoria. Su ejército preparó una película de propaganda para mostrar su hazaña. Fue un simulacro. En el kibutz, los egipcios preparaban una repetición de la acción. Las únicas escenas reales de la batalla fueron estas, filmadas en el establo del kibutz. Los productores egipcios mostraron los cadáveres de las vacas que habían matado sus soldados. La bandera egipcia ondeaba sobre el kibutz de Yad Mordecai. En Jerusalén había continuas escaramuzas. Ben Gurión estaba decidido a proteger la ciudad, pero Jerusalén seguía aislada de la costa y la comida escaseaba. Cuando un convoy pudo entrar con alimentos y municiones, el júbilo se extendió por toda la ciudad. No estaba claro que los israelíes pudieran defender la ciudad nueva, y mucho menos su barrio en la parte antigua. El 27 de mayo la ciudad antigua cayó. Fue un trágico final para una historia de valor y esperanza. La Legión Árabe liberó a mujeres y niños que pudieron continuar hasta el oeste de Jerusalén. Se quedaron con los hombres como prisioneros de guerra. Esther Kylingol, una religiosa inglesa, fue una de las combatientes judías. Fue alcanzada por un proyectil jordano el último día de la batalla. Cuando el barrio judío se rindió, los soldados jordanos la llevaron, herida pero aún con vida, al cercano monasterio armenio. En su lecho de muerte rehusó un cigarrillo. Era el Sabbat y estaba prohibido fumar. Había escrito a sus padres unos días antes: os escribo para pediros que pase lo que pase, os lo toméis con el mismo espíritu que me lo tomo yo. No me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla. He probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena porque estoy convencida de que al final disfrutaremos de un Estado judío y veremos colmados nuestros deseos. Me alegra pensar que vosotros podéis disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Sed felices y recordadme con dicha. Shalom y adiós. Os quiere, Esther.